El tema de la enseñanza de hoy se llama La humildad, la primera ley del ministerio. El título de la enseñanza es La humildad, la primera ley del ministerio. Y la porción de la escritura que estaremos mirando es desde el versículo 22 hasta el 36 de Juan. Una porción bien interesante, bien importante. Y esta es la continuación del capítulo 3, donde nos deja ver el apóstol Juan realmente todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese momento, después de haber terminado la conversación con Nicodemo y el llamado que le hacía. Y para ello necesitamos entrar un poquito en un contexto. Cuando nosotros miramos esta porción de la Escritura, tenemos que ubicarnos un poco en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel, del pueblo de Israel, digámoslo así, vivieron por siglos bajo el agobiante pacto que Dios hizo con sus padres en el monte Sinaí, que conocemos como el Antiguo Pacto. Y así como esta era la ley de absoluta justicia de Dios, el reflejo de la naturaleza santa de nuestro Dios, también contenía las marcas únicas realmente de su identidad nacional como pueblo escogido por Dios. Es decir, cuando usted se ubique en el Antiguo Testamento siempre es para el pueblo de Israel. No fue para la iglesia, no es para la iglesia ni nada. Y acompáñenme un momento a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, entrando en contexto de lo que les estoy compartiendo. Dice Deuteronomio 7:6: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Se lo está diciendo a Israel. De este modo, por sus detalladas regulaciones ceremoniales y sociales, digámoslo así, la ley los separó de sus vecinos, vecinos que eran paganos, vecinos que eran impíos, y los hacía diferentes de los demás pueblos realmente. Eso fue algo bien marcado realmente, y era que fueran diferentes a los pueblos paganos. Es decir, en pocas palabras, ellos tenían al único Dios vivo y verdadero, que se notaba la diferencia por supuesto, con los demás pueblos idólatras. Pero con todo, escuchen bien esto, mis amados, lastimosamente ellos no entendieron bien el pacto desde el principio y abusaron de sus elementos morales y espirituales. Cuando digo abusar de sus elementos morales y espirituales, es que ellos creyeron que lo que Dios les había entregado era realmente lo que ellos tenían que hacer para simplemente sentirse como bien en sus propias fuerzas, digámoslo así. La intención era revelar realmente, y el propósito cuando Dios les dio la ley a ellos, era revelarles el pecado del hombre y el fracaso abismal a obedecerle a Dios. Es decir, Dios lo que pretendía con la ley era mostrarles que no había manera en que ellos la pudieran cumplir, en que ellos no podían obedecer y realmente se rindieran a los pies del Padre. En este caso, muy similar a la iglesia, nosotros aprendemos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestras propias fuerzas y que lo único que podemos hacer para ser salvos es rendirnos a los pies de Jesucristo, humillarnos y postrarnos y reconocer la obra redentora que Él llevó a cabo. Pero el problema aquí, en el pueblo de Israel, iglesia, es que ellos se convirtieron en una fuente de orgullo arrogante, de soberbia y además de una falsa esperanza de salvación. ¿Por qué una falsa esperanza de salvación? Porque ellos lo que pensaron es: yo cumplo la ley y soy salvo. Si yo guardo la ley, entonces yo voy a ser salvo. Y eso los llevó a ser arrogantes y orgullosos. Y ese es el peligro cuando nosotros equivocadamente malinterpretamos la palabra y creemos que por cumplir lo que la palabra nos está diciendo es que nosotros somos salvos. Es que ahora nosotros vamos a estar bien con Dios. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Los pilares centrales del antiguo pacto eran dos: santidad y amor, de parte de Dios para con el hombre. Mire Marcos capítulo 12, por favor, versículo 28.
Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál del mandamiento es el más importante de todos? Versículo 29. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, si usted observa, en esa declaración que el Señor Jesucristo está haciendo, es en relación a la santidad de Dios, a la santidad a la que el hombre ha sido llamado y al amor que Dios ha tenido para con nosotros, en este caso para con el hombre. Pero en los tiempos de Jesús, la herencia de Israel, es decir, el pueblo de Israel, los judíos, para ubicarnos un poquito en el contexto aquí de Juan, lo que hicieron con respecto al pacto es que lo habían degenerado completamente de una forma externa, como ya lo mencioné también en el Antiguo Testamento, en moralidad superficial, en ceremonias mecánicas, algo repetitivo, en situaciones ritualistas, legalistas y tradiciones extrañas, es decir, todo lo externo, todo estaba centrado en lo externo. Y de alguna manera tiene relación con la iglesia hoy en día. Mucha gente se siente satisfecha por venir a un lugar como estos, no solamente esta iglesia, sino en todos los lugares donde se reúne la iglesia del Señor. Y hay gente que llega y se siente moralmente bien por estar ahí. Ya fui el domingo, ya cumplí, el Señor me va a bendecir, yo puedo ir, yo vine, serví, desarrollé algún tipo de ministerio y me siento bien con eso. Y eso fue lo mismo que le pasó a los judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se sentían moralmente bien, de una manera superficial, llevaban las ceremonias mecánicamente, hacían los rituales legalistas y por supuesto habían también tomado algunas tradiciones extrañas. En otras palabras, podríamos decir que convirtieron el pacto del Señor, la ley del Señor, en un objeto de confianza y seguridad para salvación, como ya lo expliqué. Es decir, yo hago esto y por eso me siento bien. Y pueda que encuentre en la Biblia eso y lo hago, estoy obedeciéndolo, pero realmente no es lo correcto, porque estoy descansando en lo que estoy haciendo. Y eso se conoce como ¿qué? Como obras. Y la gracia más obras es condenación. Siempre recuerde eso. Si usted va a juntar la gracia de la salvación con obras, el resultado es condenación, porque solo puede ser por gracia. Eso es fundamental. Y uno de los propósitos de Juan como autor del cuarto evangelio era asegurar de que Juan el Bautista ocupaba el lugar que le correspondía como precursor de Jesús, pero no más. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, mis amados. ¿Por qué? Porque el conflicto que había era que todavía había algunos hombres, discípulos de Juan, que estaban dispuestos a llamar a Juan como maestro y señor, y a no aceptar realmente que ahora Juan realmente debía centrarse en comprender y en entender que él debía menguar para Cristo poder ser exaltado. Acompáñame al versículo 30, que es el punto central en esta porción de la Escritura. Mira lo que dice el versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y de ahí debemos partir hacia los dos lados. Una primera parte, versículo 22 hasta el 29, o llegando al 30, y versículo 31 hasta el 36, para nosotros poder entender lo que está pasando. Quiero que me acompañes por un momento a la lectura de esta porción de la Escritura. Dice, después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados.
porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. O en otra versión dice que yo mengüe. Acompáñeme en oración, por favor. Padre, realmente necesitamos de la dirección de tu Santo Espíritu, que ministre la vida de cada uno de quienes estamos en este lugar, que nos abra el entendimiento para poder, a la luz de tu palabra, comprender la preciosura de este texto, Señor, y lo que nosotros podemos extraer de él como cuerpo, como iglesia, Señor. Nuestro ruego es que hables a nuestro corazón, Señor, y renueves nuestro entendimiento, que todo aquello que nosotros estemos haciendo mal lo podamos desechar, lo que no estemos haciendo podamos obedecer, Señor, si entendemos de que hay un mandato, y Señor, que verdaderamente podamos llegar al punto donde seamos como Juan, que nosotros podamos menguar para que Cristo crezca y sea reflejado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo interesante de esta porción de la Escritura, mis amados, es que nos dice el versículo 22, si tú prestas tu mirada ahí, después de esto, y ese después de esto es en relación a que nuestro Señor Jesucristo terminó de hablar había hablado con Nicodemo, le había explicado todo, lo había confrontado, le había dicho: tú tienes que nacer de nuevo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Lo había confrontado de tal manera que posteriormente, como lo vimos en nuestra última enseñanza, le dijo: tú tienes que creer, tú tienes que creer en el Hijo de Dios, tú tienes que realmente entender de que es tu responsabilidad. Y entonces vimos ahí las dos verdades gemelas entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No sabemos el tiempo exactamente cuánto sucedió. Lo interesante es que si le prestamos atención al versículo 22, Juan, el apóstol que está escribiendo precisamente, dice: después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y cuando nosotros miramos el texto ahí un poco más detalladamente, dice que estaba con ellos, con los discípulos, y es interesante porque dice que bautizaba. Y eso aparentemente generó un celo, una discusión. ¿Entre quién? Entre los discípulos de Juan el Bautista y un discípulo, si ustedes miran el versículo 23, que nos dice acá, 23, 24, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Entonces imagínense estos dos ministerios paralelos acá. Estaba por un lado el Señor Jesucristo, que se fue para Judea, estaba allí, y nos dice la Escritura, Juan nos describe acá que estaba bautizando. Y por el otro lado, nos dice que estaba Juan el Bautista en un lugar donde había mucha agua. Mire, observa que dice allí, porque allí había mucha agua, y eso nos deja ver que el bautismo siempre es por inmersión, porque si fuera por aspersión, pues se necesitaría solamente un poquito de agua, tal vez como este de grande, y yo lo bautizo. Pero aquí claramente Juan dice que había mucha agua, lo cual requería de que fueran por inmersión. Entonces, por eso nosotros, usted se da cuenta que bautizamos por inmersión. Y esto es fundamental,
para entender todo lo que se estaba desarrollando. Ahora, Juan está en el otro lado, como nos dice el versículo 23, y dice que también estaba bautizando en Enón. No sabemos dónde es esa parte exactamente, no se conoce, es difícil ubicar esa parte, pero parece que era cercano, ¿sí? Algunos dicen que realmente dice acá cerca de Salín, y Salín es un lugar muy cercano donde Saulo de Tarso fue ejecutado, es decir, Pablo. Ahí murió Pablo. Entonces, por ahí puede uno llegar a encontrar un poquito como la ubicación de eso. Y como el texto nos está diciendo, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Entonces, muchas personas llegan y toman este texto y creen que está haciendo referencia a que nuestro Señor Jesucristo bautizaba. El versículo 24 nos da una clave, y es que Juan dice que Juan el Bautista no había sido todavía encarcelado, es decir, vivía. Y uno se podría desubicar en este cuarto evangelio. ¿Y por qué se puede desubicar? Porque uno dice, pero si Juan ya había sido arrestado y sabemos que después le quitan la cabeza. Bueno, déjame decirte y ver lo hermoso que Dios trabaja cuando inspira a estos hombres. Juan está escribiendo el evangelio 30 años después del evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Entonces, este punto tan fundamental del versículo 24 es clave, porque él dice, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Es decir, Juan el apóstol está escribiendo muy concentradamente para que sus lectores no se vayan a confundir y digan, ¿cómo así? Pero si ya Juan el Bautista había sido muerto, le habían quitado la cabeza y todo eso. No, entonces él da esa parte que es fundamental. Nos ubica realmente y nos muestra que fue el momento paralelo entre el Señor Jesucristo y Juan. Y observen lo que pasa acá. El versículo 25 dice, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan. ¿Juan quién? Juan el Bautista. Y un judío acerca de la purificación. Pareciera, y nos deja ver el texto, que este judío era un seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Observen esto. Porque dice que entró en discusión, digámoslo así, o que se dio una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista. Es decir, estos discípulos estaban chocando, digámoslo así, con este discípulo judío. Observen el versículo 25 que dice, y un judío acerca de la purificación. Es decir, ya sabían que estaba por un lado Jesús y por el otro lado estaba Juan, y pareciera como si estuvieran contradictoriamente. Y realmente, como lo mencioné, lo que Juan quiere decir acá, en el cuarto evangelio, es asegurar de que Juan el Bautista ocupaba el lugar que le correspondía de manera perfecta como precursor de Jesús, pero en absoluto nada más. Y Juan, que es el autor del cuarto evangelio, es decir, el que conocemos como evangelista, quiere mostrar que Juan el Bautista estaba ocupando un lugar supremamente importante. Tan importante que usted recordará que nuestro Señor Jesucristo dijo que, describiendo a Juan el Bautista, que no había un hombre más importante en toda la historia que Juan. Y escuche bien esto, porque esto es fundamental. El Señor Jesucristo en Mateo 11:11, si usted va y mira, dice que Juan era el hombre más importante en toda la historia y que no hubo uno antes ni después de él. Y en Lucas capítulo 7, versículo 18 también dice lo mismo. Es decir, está describiendo a Juan como un hombre grande y todo. Pero interesante que Juan dice, no me comparen con el Señor. Yo no soy ni siquiera digno de desatar sus correas. Él es mi creador. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Y por el otro lado, el Señor Jesucristo está describiendo a Juan en su ministerio. Y piensa en esto. Juan fue el último profeta, dice la Biblia. 400 años Dios ha guardado silencio.
y viene y levanta a Juan. Y Juan viene para anunciar al Señor Jesucristo. Era una estrella en medio de plena y absoluta oscuridad. Una estrella que empezó a brillar, que muchos miraron, que muchos pusieron su mirada en él, pero a la hora de la verdad era solo una estrella. Y este pasaje realmente lo que hace es que nos presenta el encanto, digámoslo así, de la humildad de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre supremamente humilde. Y estaba claro que la gente estaba dejando a Juan para irse con Jesús. Lo hemos estudiado en este evangelio. Era fundamental, usted lo recordará aquí en el capítulo 1 y capítulo 2, que nos deja ver precisamente ese paso de donde Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan insta a sus seguidores a que lo sigan. Ahora, eso es fundamental. Los discípulos de Juan el Bautista estaban preocupados. Escúchenlo bien. Los discípulos de Juan el Bautista estaban, ¿cómo? La gente se está yendo para allá. Se están yendo para donde el que nos presentó el maestro. Para entender el centro de ese versículo 30. Y ellos están preocupados. Y observa, si tú me sigues en la secuencia con la palabra, te darás cuenta que en el versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, ¿a cuál fueron? A Juan el Bautista. Rabí, que significa maestro. Mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y lo que podemos encontrar aquí realmente es que aquí hay un celo que es pecaminoso. ¿Y por qué es que pecaminoso? Por la expresión que ellos utilizan. Mira el versículo 26 cuando dicen, Rabí, mira, aquel que estaba contigo. ¿Quién era aquel que estaba con Juan? Era el Señor Jesús. Y ni siquiera se atrevieron a decir, Jesús, el que estaba contigo. Sino solamente, mira, aquel que estaba contigo. Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Es una expresión fuerte, es una expresión de celo, es una expresión como cuando realmente nosotros queremos seguirte a ti y no aceptamos a nadie más. ¿Sí? No les gustaba que su maestro quedara en un segundo lugar, ni verle abandonado por las multitudes que se agolpaban en algún momento para escucharle, porque se estaban yendo con el nuevo maestro. Y en respuesta a estas quejas, habría sido comprensible realmente que Juan se hubiera puesto o se hubiera ofendido. ¿Cómo se están yendo para allá? ¿Por qué se están yendo para allá? Han abandonado injustamente, se han olvidado del maestro, el que los guió, el que los llevó a comprender las cosas. Pero Juan no tiene esa actitud. Juan no está preocupado por eso. Sus discípulos sí están preocupados. Pero ¿sabe una cosa? Escucha bien esto. Porque es importante para nosotros como iglesia. Algunas veces la compasión de un amigo es lo que peor nos cae. Puede hacer que nos sintamos víctimas y que nos han tratado injustamente. Y a veces la gente nos hace sentir así, como que más meten ese dolor para sentirnos como víctimas. Pero cuando nosotros no quitamos nuestra mirada del versículo 30, que es el centro ahí donde podemos estar entendiendo y comprendiendo esta porción tan fundamental, Él dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ahí es donde nosotros nos podemos llegar a dar cuenta, podemos llegar a ver que nos detalla la manera clara de lo que había en el corazón de Juan el Bautista. Mira, Juan deja ver aquí realmente lo que había en su corazón en el capítulo 30. Y dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Para que lo comprendamos mejor, esto es un axioma. Un axioma es una palabra, en este caso una palabra antigua, un aforismo, un epíteto, un proverbio, una verdad.
Y es aquí donde encontramos la primera ley del ministerio de un creyente. ¿Cuál? La humildad. Si no hay humildad, no sirve absolutamente para nada. Si realmente una persona que llegue aquí se convierta a los pies de Cristo y no viene con humildad, realmente no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque realmente tiene que entender de que Él no es el que tiene que ser exaltado en este lugar. Aquí no se puede exaltar a ningún hombre. Si usted ve que aquí se exalta a un hombre, no se quede en este lugar, váyase. O simplemente diga, no, eso no está bien. Aquí no puede ser exaltado el pastor, aquí no puede ser exaltado el anciano, aquí no puede ser exaltado ningún hombre. Aquí tiene que ser exaltado única y exclusivamente Jesucristo. Todo tiene que ser de Cristo y para Cristo. Todo tiene que ser centrado hacia Él realmente. Y por eso es que Juan dice, Él debe crecer. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Yo disminuya, dice nuestra versión. En 1 Corintios, cuando tú miras, el apóstol Pablo dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nadie. Pero Cristo es todo. Y eso es fundamental. El problema, cuando alguien siente un cierto celo en otra persona, es porque ha puesto su mirada en el lugar equivocado y ha quitado su mirada de Cristo. En 2 Corintios, usted recordará que Pablo dice, nosotros somos vasos de barro, vasijas de barro, mientras que Jesucristo es la gloria del Dios que resplandece. Y aquí usted tiene que comprender que aquí es donde Cristo tiene que resplandecer. Y mira, si tú vienes a este lugar y tú te congregas en este lugar, yo desearía de todo corazón que tú vinieras y cuando empezaras a subir esas escaleras y vienes a servir al Señor y vienes a entrar al ministerio de los niños o vienes a ser un ujier o vienes a ser un maestro o cualquier ministerio que vaya a hacer o vienes a servir el tinto o vienes a barrer y a trapear, que tú vinieras pensando, quiero que Cristo sea exaltado, quiero realmente que la gloria de Dios en Cristo sea exaltado acá en este lugar. ¿Sí? Es decir, que realmente Cristo sea engrandecido, como dijo Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 5. Acompáñame allá, por favor, a 2 Corintios, capítulo, Primera de Corintios, discúlpeme. 1 Corintios, capítulo 2, por favor. Acompáñame un momento. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 en adelante hasta el 5. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, dice Pablo, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí hay algo muy importante que quiero que le prestes atención. Cuando tú vienes, si tú vienes a un lugar de esos por un predicador, cualquiera que sea, David González, Joan Alvarino o cualquier otro, estás equivocado completamente. Perdiste la noción. De manera similar, cuando tú sabes que alguien no va a estar acá predicando y que viene otro tipo de predicador o algún hermano de, entre comillas, menor rango en la iglesia para predicar y tú dices, yo no voy a ir hoy, entonces tú perdiste completamente la idea de engrandecer a Cristo. En todo tienes que pensar en engrandecer a Cristo. Yo voy a hacer el aseo de la iglesia, entonces yo quiero engrandecer a Cristo. Yo voy a ir a servir a los niños, yo quiero engrandecer a Cristo. Yo voy a ir a hacer el tinto, yo quiero engrandecer a Cristo. Yo voy a ir a la escuela dominical, yo quiero engrandecer a Cristo. Lo que sea, mis amados. Eso es lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 5 cuando dice,
para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El día que tú veas que en esta iglesia se está exaltando al hombre, ese día tienes que darte cuenta de que la iglesia cayó en un error. Acá no venimos a exaltar a ningún hombre. Es mejor estar recibiendo golpetazos, tiestazos que decimos nosotros, a los ancianos, a los líderes y todo, a que vean ustedes a un hombre exaltado acá. A un hombre donde la gente dice, es que está tal pastor, ahí voy a ir. ¿Sí? Mucho cuidado cuando tú siempre estás ahí buscando en el Facebook o en el YouTube a esos pastores que te gusta estar mirando, porque estás siguiendo al hombre. Tú no estás exaltando a Cristo. Tú no estás pensando en lo que dice la Escritura, sino que tú estás mirando a ese hombre. Y tienes que tener mucho cuidado. Y era lo que pasaba acá, y por eso Pablo lo menciona. Pero date cuenta lo que dice ahí en 1 Corintios, perdón, el versículo 5. Él está diciendo que realmente Él lo hizo para que la fe de ustedes, dice él, de Corinto, no descansase en la sabiduría de los hombres. Por más sabio que llegue un hombre y se pare acá, por más doctorado que tenga, por más maestría, si tú anhelas que venga y se pare aquí un maestro de Grace, del seminario del maestro, entonces tú no estás enfocando bien realmente las cosas. Tú quieres es que llegue un hombre que se acomode a lo que tú quieres, y eso sería muy peligroso. Y nosotros, toda la iglesia, estamos llamados a cuidar eso. Aquí nadie puede ser exaltado, ningún hombre puede ser exaltado. Llámese pastor, llámese anciano, llámese líder, nadie puede ser exaltado. El único que debe ser engrandecido es Cristo, quien se despojó a sí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Acompáñame ahí en 2 Corintios capítulo 4, por favor. 2 Corintios, Pablo también hablando, observa, mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor a Jesús. Se los vuelvo a leer. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros, ¿quiénes? Es su predicador, en este caso Pablo, como siervos de ustedes por amor de Jesús. ¿Qué somos nosotros? Siervos. ¿Quién es más grande entre nosotros? Ninguno. No hay absolutamente nadie que pueda ser más grande. Tengamos un estudio, una preparación teológica, eso no significa que seamos más grandes. Guarda tu corazón de ir a exaltar a un hombre. Guarda a tu corazón de ir, de alguna manera, a rendir tu corazón ahí como pastor o líder y exaltado. Y si llegas un día a estar en otra congregación donde tú veas que el hombre es exaltado, bueno, realmente a ellos le están quitando la gloria a Dios. Recuerda que la primera ley del ministerio es la humildad. Y todos nosotros estamos llamados a vivir de esa manera. Es decir, que Él siempre debe ser exaltado. Que nosotros debemos creer en que nuestra vida debe menguar y Él crecer. En que cuando llegamos y nos convertimos como cristianos, nosotros debemos cada vez preocuparnos más y más por entender la humildad. ¿Sí? Es decir, el menguar. Doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, y ahora cada vez dejar que Cristo sea más exaltado. En 1 Tesalonicenses, si tú me acompañas allá, en el capítulo 5, mira lo que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Esto es a los pastores que está diciendo ahí la Escritura. Y qué bueno que tú puedas mirar en la Escritura porque es fundamental. Pero dice que tú tienes que exaltar al pastor y al líder. ¿Sí dice eso? No dice. No, eso no dice. Observa el versículo 13. Y que los tengan en muy alta estima con amor. Los debes estimar,
¿Los debes apreciar? Sí. ¿Los debes amar? Sí. Pero no dice que los tienes que exaltar y adorar y levantar. Realmente, lo que nos está dejando ver acá es que ningún hombre puede ser exaltado en la iglesia del Señor. Absolutamente nadie. Todos estamos en la misma condición. Siempre pienso que estas tarimas han sido inventadas y tomadas del ejemplo de cuando Esdras, dice la escritura que Esdras se subió en una tarima y leyó la escritura y el pueblo cayó de rodillas y levantaba las manos y lloraba y decía amén, amén al escuchar la palabra. Tal vez es un lugar alto para que lo puedan observar mejor, pero no un lugar para exaltar al hombre. Tenemos que pensar mucho en eso, mis hermanos. Pero de la misma manera, no solamente al predicador, sino en cualquier cosa en la que tú estés llevando a cabo. Si tú demandas realmente algún tipo de exaltación, entonces estás cayendo en el pecado más grande. ¿Por qué? Porque realmente Cristo debe ser exaltado. Cristo debe ser engrandecido. Guarda eso en tu corazón. Guárdalo. Que Cristo se lleve toda la gloria realmente en lo que tú estás haciendo. Que estás proyectando las imágenes. Que Cristo sea exaltado. Que te tocó lavar los baños. Bueno, te tocó, suena como obligación, no. Que te tocó la responsabilidad de lavar los baños. Bueno, que Cristo sea exaltado. Ese es el punto, mis amados. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Nunca, nunca dice que el hombre debe ser exaltado. ¿Sí? Nunca nos dice que el hombre se le debe dar la gloria al hombre. No, nada de eso. Observa Primera de Pedro. Por favor, acompáñame allá en Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5b, en su parte B. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, observa lo que dicen. Estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, ¿a quién? A los humildes. Humíllese en versículo 6, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Mis amados, aquí cambia completamente todo. Aquí nadie es para ser exaltado. Solo Cristo. Revístanse de humildad en su trato mutuo. Y cuando dice revístanse de humildad en su trato mutuo es, ¿sabes una cosa? Yo te voy a tratar realmente como superior a mí mismo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Revístase en humildad en su trato mutuo. Así me haya molestado algo, te voy a tratar con respeto. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Todo hombre, todo pastor, todo líder, todo anciano, todo ministro, debe siempre estar preocupado por engrandecer a Cristo y no a sí mismo. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar constantemente trabajando. Que lo que yo haga, que lo que tú hagas, Cristo sea engrandecido, Cristo sea exaltado. No necesito que vengan a decirme que me quedó rico el tinto, que me quedó bien lavado el baño, que fui el mejor maestro de la escuela de niños. Nada, absolutamente nada. Sino que Cristo sea engrandecido. Y esto es precisamente lo que vemos aquí en este pasaje. Es lo que realmente podemos ver aquí en Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Es la humildad con la que Juan está diciendo, no, mira, realmente, ¿por qué te preocupas por mí? Estábamos en el versículo 26 y mira lo que Juan le responde en el versículo 27. Juan respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Nadie puede recibir nada que no venga del cielo. Es decir, si algo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien, entonces realmente felicitaciones. Es el Señor el que está obrando en ti. Que tú eres un mejor predicador que el pastor que está, gloria a Dios.
Lo importante es que la iglesia sea edificada. Que tú eres un mejor maestro. Gloria a Dios. La iglesia está siendo edificada. Pero el único que tiene que ser exaltado es Cristo Jesús. Ningún hombre, realmente. Y trata de no equivocarte, mi amado, en realmente querer exaltar a un hombre. Cualquiera. Es lo que a veces me preocupa cuando alguna vez hablando con un pastor y le dije, mira, queremos hacer una conferencia y queremos traer a estas personas. Son personas de renombre. Y él con amor me dijo, ¿cuál es la intención de querer llevar a esos hombres a tu iglesia? Y me dijo, ¿quieres ganar adeptos? ¿Gente que llegue a la iglesia? ¿O quieres más bien que la iglesia sea edificada? Y me quedé pensando. Y el consejo que me dio es, cuando hagas algo, piensa en lo que la iglesia necesita y no en que ganes realmente el reconocimiento de los de afuera. Qué gran consejo, todavía lo recuerdo. Y lo comparto con Joan cuando nos sentamos. Recuerda esto, hermano. Mira esto. Tenemos que ser hombres que realmente busquemos la edificación de quienes se congregan en este lugar, no de los que no se congregan. Porque nuestra responsabilidad es por cada uno de los que están acá. Esa es nuestra preocupación. No sé si lo creas o no, pero esa es nuestra carga. Que cada uno sea edificado, que cada uno esté creciendo. Realmente es lo que nosotros tenemos que estar mirando. Y permítame que realmente volver al texto. Mire lo que dice Juan 27, Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Tenemos que pensar en que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie puede tener autoridad sobre la iglesia sino solamente Jesucristo. Hay veces la gente cree que el pastor es el que tiene la autoridad. No, yo no tengo autoridad. Si yo me salgo de la escritura, yo no tengo ninguna autoridad. Si yo estoy aquí dentro de la escritura, entonces hay una autoridad. Pero la autoridad la tienen son las escrituras. Lastimosamente hay mucha ignorancia en esa parte. Y muchos creen que es el pastor el que tiene la autoridad. Pero son personas que tal vez no entienden que realmente y son inmaduras en el conocimiento de la palabra. Porque, escúchalo bien, porque cualquiera que se considere superior a otro cristiano se ha corrompido a sí mismo. Escúchalo bien, cualquiera que se considere superior a otro cristiano se ha corrompido a sí mismo. Porque la primera ley del ministerio de un cristiano es la humildad. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pero si tú miras, Juan el Bautista realmente estaba por encima de esas actitudes. Juan el Bautista no se dejó intimidar de sus seguidores, que como ya les expliqué y se lo expresé acá, hablan de una manera déspota de Jesús. Mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. Esos no entendían, esos tenían la mirada era puesta en el hombre. ¿Sí? Ellos creían que tenía que ser Juan, no habían entendido que Juan les había presentado al Salvador. Tú y yo estamos llamados a seguir a Jesucristo. Y Juan, como estaba por encima de esas actitudes, les dijo 3 cosas a sus discípulos. Número 1, les dijo que nunca había esperado otra cosa. Les recordó que ya les había advertido que no era a él al que le correspondía realmente el puesto más importante, sino que él no era más que un heraldo, más que un siervo, el precursor del que debía venir a anunciar y preparar las cosas para la llegada de otro más grande, de otro más importante. Acompáñame ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 19 al 21, observa, es que él ya lo había dicho. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 21.
Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Él siempre dijo, no, yo no soy, yo no soy. No, el que ha de venir después de mí. Y mis amados, creo que sería más fácil la vida si realmente hubiera más personas dispuestas a representar los papeles secundarios. Cuando nosotros no entendemos que Dios es el que coloca y llama al ministerio y nos concede la oportunidad de servirle, es Él el que lo está haciendo. Y sería más fácil realmente si hubiera personas dispuestas a representar papeles secundarios. Muchos quieren ser protagonistas, pero escúchalo bien, Juan el Bautista no era uno de ellos. Juan nunca quiso ser protagonista. Fue escogido desde el vientre de su madre para hacer ese papel. Sabía muy bien que Dios le había asignado una misión subordinada. Observa el versículo 21 del capítulo 1 que acabamos de leer. Observa el versículo 21, mis amados. Dice, ¿entonces qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. No, yo no soy. Nos ahorraríamos mucho tiempo de resentimiento, de frustración, si nos diéramos cuenta que hay ciertas cosas que no nos corresponden y aceptamos de corazón e hiciéramos lo mejor posible la labor que Dios nos ha asignado. Pero nos queremos meter en todo, queremos opinar en todo. Queremos mirar por qué tomaste esta decisión, por qué ese vino y hizo esto. Pero sabes una cosa, estás equivocado. No estás mirando al Cristo. Eres tú el que quieres buscar las cosas. Eres tú el que quieres manejar la iglesia del Señor. Pero eso es muy delicado. Ten mucho temor, porque solo hay una cabeza y se llama Cristo. Él es el que tiene que ser exaltado. De lo contrario, de resto, hagamos nuestro papel al que el Señor nos llamó. Desarrollemos el ministerio que el Señor nos llamó. El hacer algo secundario para el Señor lo convierte en una gran tarea. Como alguien dijo, todo servicio cuenta igual para Dios. Equivocadamente, y lo digo porque yo alguna vez también lo pensé, creíamos que el pastor era el más importante. Creemos que el anciano, ¿sí? ¿Estás buscando un nombre? A mí la gente me reclama cada rato, ¿dónde están los ancianos que usted dice? ¿Dónde están? ¿Por qué no los ha nombrado? Porque nombrar ancianos es una responsabilidad enorme. Pero acá hay un hombre a mi lado que se llama Joan, que hace la labor de un anciano. Y tal vez oficialmente no se ha dicho, pero él es un anciano. Y él desarrolla todo el papel de un anciano. Pero muchas veces en nuestro corazón perverso queremos levantar a alguien en el título. Y eso no puede ser así. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿A quién estás mirando? ¿A quién quieres exaltar? ¿Quieres exaltar a Cristo? Busca la manera de hacerlo realmente. Cualquier cosa que se hace para Dios es grande por naturaleza, si lo estás haciendo para Él. Lo segundo que Juan les dijo es que nadie puede recibir más de lo que Dios le dé. Escúchalo bien. Nadie puede recibir más de lo que Dios le dé. Acompáñame nuevamente a 1 Corintios, por favor. Capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a ustedes, para que nosotros, escúchenlo bien, aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que nos está diciendo! Voy a volverlo a leer. Versículo 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Por qué? Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? Dice la palabra.
¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si el nuevo maestro estaba ganando más seguidores, no era porque se los estuviera robando a Juan el Bautista. Mira el capítulo 4 de Juan, versículo 1, para que podamos entender más ese conflicto. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, versículo 2, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. ¿Te das cuenta? Jesús no bautizaba, eran sus discípulos. ¿Tú te imaginas que le preguntaran a alguien, oye, ¿quién te bautizó? Jesús. ¡Wow! Sería algo tremendo. Pero aquí lo que nos deja ver, precisamente, el versículo 1 dice, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, la gente quería ir a buscar y empezó a ir a seguir al Señor Jesucristo. Pero también nos dice Juan, el apóstol, en el versículo 2, que Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Pero si tú miras, los discípulos de Jesús, escucha esto, estaban nuevecitos, no llevaban mucho tiempo y los había puesto ya a bautizar. ¿Cuántas veces nosotros creemos que otro no es digno de llevar a cabo una labor? Pero acá nos está diciendo, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Y cuando uno compara los tiempos, si tú te devuelves ahí en el tiempo, te vas a dar cuenta que no había transcurrido por ahí 6 meses máximo. Desde cuando Jesús, en el capítulo 2, Juan lo presenta y ellos se van detrás. ¿Quiénes? ¿Recuerdas? Felipe, Juan, Ananías, y van detrás de Jesús y los puso a bautizar. Jesús no bautizó. Qué interesante lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y ahí precisamente se acababa ese conflicto. Pero ellos creían que Jesús le estaba quitando los seguidores a Juan. Por eso siempre nuestra mirada tiene que estar ahí en el versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya realmente. Dios se los estaba dando, por supuesto, al Señor. Jesús, como ya lo mencioné, dijo que Juan era el hombre más grande que jamás hubiese existido. Pero Juan estaba siempre diciendo, no me comparen con Él, Él es mi creador, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Uy, qué tremendo. Y es tremendo cuando uno ve que uno hace algo y que la gente lo trata de admirar a uno. No, eso produce mucho temor. Porque necesitamos ver a Cristo como lo vio Juan, como el preeminente, como el de ser exaltado. Ojalá la gente llegara a esta congregación y ojalá usted se preocupara porque Cristo sea preeminente para que ellos lo puedan ver. Eso es lo más precioso. Eso es lo más hermoso. No para que nosotros digamos, es que tenemos al mejor predicador, o necesitamos un mejor predicador, o esta iglesia, mira, es que esta iglesia necesita esto y aquello. No, ¿sabes qué? Cristo sea exaltado entre nosotros, miserables pecadores que han recibido de la gracia del Señor. ¿Cuántos celos, cuántas frustraciones, cuántos resentimientos nos ahorraríamos si tuviéramos presente que el éxito de los demás se los da Dios? Y estuviéramos dispuestos a aceptar el veredicto de Dios y su elección. Que a uno le dio 800, gloria a Dios. Que como al pastor MacArthur le dio 10,000 congregándose, gloria a Dios. O que aquí puso 20 o 30, gloria a Dios. Esto es una comprensión correcta de la Escritura. Cuando Juan vino, Juan el Bautista, como lo mencioné, era una estrella
en medio de una absoluta oscuridad. Habían pasado 400 años de silencio. Cuando oscurece y una estrella brilla, tú la ves y dices, qué hermoso. Y si vas a otros lugares donde se habla de la constelación y que se ve la Osa Mayor y que se ve toda la multitud de estrellas y la gente es maravillada y dice, qué precioso es esto. Pero si tú recuerdas, cuando la oscuridad se va y sale el sol, la luz verdadera y resplandece, ¿qué pasa con esas estrellas? Se apagan, se apagan. Esos somos los hombres, simples estrellas que se apagan y que debe resaltar es el resplandor de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros trabajamos en eso, en que la iglesia esté trabajando para resplandecer la gloria de Cristo, no la de un hombre, no para mostrar quién es mejor. Ese es el punto de lo que nosotros necesitamos mirar. Tarde que temprano las estrellas tienen que apagarse. Al menguar el día, la luz, entonces salen las estrellas, pero cuando sale la plenitud de la luz verdadera, entonces tiene que ser Cristo exaltado. Y por último, Juan realmente puso un ejemplo de cualquiera que podría entender. Y obsérvalo, realmente ahí está. Lo vamos a ver en el versículo 29. Porque era parte de la herencia cultural. Llamó a Jesús el novio y dijo que él, Juan, era simplemente el amigo del novio. Observa el versículo 29 de Juan 3. El que tiene la novia es el novio. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Eso es lo que nos está diciendo Juan realmente, de Juan el Bautista. Eso es lo que tenemos que ver, lo que está mencionando aquí Juan el Bautista. Él se alegraba. Es lo que conocemos como el padrino. Las grandes figuras del Antiguo Testamento, depositarios, digámoslo así, o desposorios más bien de Israel, siempre mostraban a Israel como la novia. ¿La novia de quién? La novia de Dios. Es decir, Dios es el novio. La unión que hubo entre Dios e Israel era tan íntima que podría compararse con un matrimonio fácilmente. Y cuando Israel se apartaba tras dioses extraños, era como si realmente le fuera infiel al Señor, al vínculo matrimonial con el Señor. Rápidamente acompáñame a Éxodo capítulo 34 y observa el versículo 15, por favor. Éxodo 34, 15 nos dice: No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcas sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. En Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, si me acompañas allá rápidamente. Dios le dijo a la nueva generación que entraría a la tierra, recordándoles Moisés 31, 16, observa lo que les dice. Y el Señor dijo a Moisés: mira, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extraños de la tierra, en el cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Isaías 54, 5, solo por tomar algunas tristes partes de lo que nos deja ver cómo muchas veces nosotros podemos tener esa actitud. 54:5 dice: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. En el Nuevo Testamento, iglesia, esta alegoría, esta metáfora más bien, habla de la iglesia como la esposa de Cristo, y lo vemos en 2 Corintios 11:2 y en Efesios capítulo 5 versículo 22. Y esta es la figura de lo que Juan realmente tenía en mente. Jesús había venido de Dios, era el Hijo de Dios, y como fue Israel en el Antiguo Testamento, fue su prometida. Y él era el novio, Dios,
Ahora Juan entonces tiene claro que solo se reservaba el papel como amigo del novio. Y el amigo del novio, en hebreo realmente en el Antiguo Testamento, es Shosben, que tiene un papel exclusivo en una boda, que es lo que nosotros hoy conocemos como el padrino. Los padrinos son los que se encargan de todo, son los que arreglan la boda, son los que reparten la invitación, son los que presiden la fiesta. Ese es el papel del padrino, o debería ser el papel del padrino hoy en día. Era el que traía la novia al novio. También tenía que cuidarse cuidar la cámara nupcial y de que nadie se introdujera ahí, que no hubiera algún intruso por ahí. Y solo cuando él realmente oía la voz del novio, reconocía la voz del esposo en la oscuridad, entonces le abría la cámara nupcial para que él entrara y se retiraba gozoso cuando había cumplido realmente su cometido y los esposos estaban juntos. No lo hacía de mala gana, sino considerando un honor el introducir a la novia para el novio. Y cuando había cumplido su misión, se retiraba contento del centro de la cena. La misión de Juan el Bautista había sido anunciar a Jesús, el Mesías enviado de Dios. Y una vez cumplido realmente su cometido, estaba contento en desaparecer en la oscuridad. Fue la estrella que se apagó. La estrella que se apaga después de cuando sale el sol, cuando resplandece la luz que verdaderamente es. Y eso es lo que nosotros debemos pensar. Eso es lo que nosotros debemos mirar. Puede que en algún momento menguemos. Algún día se apagará esta luz. Pero mientras estemos en vida, poder mostrar a Jesucristo. Poder buscar que Él sea exaltado. Y estoy convencido que el liderazgo de esta iglesia lo único que busca es que usted en su corazón verdaderamente adore al Señor. Que usted verdaderamente aprenda a que nuestro Señor sea exaltado en todo lo que hagamos. Juan no dijo con envidia que Jesús tenía que crecer y Él tenía que menguar. No, Él lo dijo con júbilo. Él lo dijo con alegría. Él lo dijo con regocijo. Nos vendría bien a veces realmente recordar que no es a nosotros a los que tenemos que traer a la gente, sino nosotros traemos la gente a Jesucristo, en los buenos términos, digámoslo así. No es para nosotros, para quienes reclamamos la lealtad de la iglesia. Yo no le pido a usted que sea leal a mí. Yo no le pido que usted sea leal al liderazgo de esta iglesia, sino sea leal al novio, al Rey de Gloria. ¿Y sabe por qué le digo al novio? Porque la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Y un día vendrán esas bodas, las bodas del Cordero, del Hijo de Dios. Y ahí es donde Juan resalta los versículos 31 al 36 con el que quiero terminar. Obsérvalo. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Iglesia, la verdadera humildad para quienes reclamamos la lealtad a nuestro Señor Jesucristo siempre nos debe llevar a exaltar y adorar a Jesucristo desde lo más profundo de nuestro corazón. Yo quiero invitarte a que cuando vengas a un lugar como estos, vengas pensando, yo quiero exaltar a mi Señor, yo quiero exaltar a Cristo por la obra de redención que ha llevado a favor mío. Y Juan, en esta porción, quiero hacerlo breve, empieza a afirmar la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos información, tenemos que acudir a la persona que lo tiene. Si queremos información acerca de una familia, la obtendremos primero de la mano solamente de un miembro de la familia. Si queremos información sobre una ciudad, pues tenemos que buscar a alguien de primera mano que viva en esa ciudad y nos hable de esa ciudad. De la misma manera, tenemos que entender que si queremos información acerca de Dios, solamente la podremos obtener del Hijo de Dios. Y si queremos conocer acerca del cielo,
y de la vida que allí hay, realmente solo la podemos recibir del que ha venido del cielo, y es Cristo Jesús. Él es el único. Él es el único. Él se lo dijo a Nicodemo. Observa el versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Tú y yo necesitamos centrar nuestra mirada en Cristo. No mirar al hombre, no mirar al predicador. Deleítate en la Escritura, métete en la Escritura, gózate en la Escritura, de ver toda la grandeza, toda la magnificencia, todo lo grande y poderoso que es Cristo Jesús, el único en quien hay salvación. Y quiero terminar con el versículo precisamente 35 y 36. Él dice: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Es el Padre el que está respaldando a su Hijo Jesucristo. Y el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna. Y aquí realmente hay algo, hay una condición. No solamente es creer en el Hijo. Observa que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no la tiene. Es decir, no puede haber alguien que diga que cree en el Hijo, pero que no obedece al Hijo. Nosotros estamos llamados a obedecer al Hijo, a estar siempre metidos ahí, ¿sí? A mirar realmente que Jesucristo es el único que conoce a Dios, que Él es el único que puede comunicarnos los hechos acerca de Dios. Y eso es lo que es el Evangelio, ¿sí? Tristemente lo que le da pena a Juan el Bautista, y quiero que lo mires ahí, es que sean tan pocos los que acepten el mensaje que nos ha traído del Mesías. ¿Sí? Y lo dice ahí en los versículos. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Qué hermoso, qué precioso realmente es eso. Realmente el que es de Dios va a recibir, va a terminar recibiendo, va a terminar entendiendo y comprendiendo que el único camino para llegar al Padre es el Hijo, que necesita al Hijo para que sus pecados sean perdonados y que necesita obedecer al Hijo como testimonio realmente de que el Hijo vive en él. Ese es el punto. Y observa la parte final, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquel que realmente ha decidido no creer, realmente continuará en esa misma condición. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, y la oportunidad que tenemos en ella de honrar tu nombre, Señor, de exaltarte. Gracias por Jesucristo. Nuestro ruego es que siempre Él sea el fundamento en esta congregación, que sea el motivo por el cual nosotros exaltamos y adoramos, Señor, y nos reunimos en este lugar. Que nosotros podamos ser hombres y mujeres, Señor, que fielmente venimos aquí con el anhelo de que Cristo sea exaltado y que grande o pequeño que parezca la labor que vamos a hacer, Cristo sea exaltado, Señor. Que Cristo sea glorificado, que Cristo sea honrado, que Cristo sea temido, Señor. Que si tenemos las herramientas adecuadas para la perfección, Señor, no importa. Lo que importa es que nuestro corazón verdaderamente venga en una condición de humildad para que Cristo sea exaltado a través de nuestros corazones. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús honramos tu nombre. Amén.